Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, entonces yo voy a hablar de buenas prácticas para publicar artículos en revistas indexadas. Al hablar de revistas indexadas, pues estamos hablando de un tipo de revistas académicas. No todas las académicas están indexadas porque lo que significa es que están dentro de directorios o bases de datos, o sea que han pasado por todo un proceso de evaluación. Entonces, a ese tipo de revistas es pues a las que digamos hay que apuntarle, porque hay muchas otras académicas pero que no están incluidas en esto y muchas veces los parámetros de calidad no están pues como muy asegurados. Entonces, bueno, primero vamos a ver qué es una revista científica. Las revistas científicas pues se diferencian de las revistas de divulgación. Una revista de divulgación es Semanas o Don Juan, ¿no? Digamos que son revistas para un público general. Y a diferencia de una revista, pues una revista científica es una publicación que cumple con una periodicidad declarada. Primero, siempre es muy, muy importante que estas revistas, si se declaran semestrales o anuales o cuatrimestrales, cumplan con esa periodicidad. Cuentan pues con un editor, un comité editorial y un comité científico. Digamos que esta primera estructura es muy importante. Una revista de divulgación generalmente no tiene, por ejemplo, un comité científico, no necesita tenerlo. Aquí el comité científico va a ser muy importante porque ahora lo vamos a ver pues, más detalladamente, pero es lo que va a garantizar la calidad académica de lo que se publica. Bueno, en esta revista los artículos que van a ser publicados pasan por un proceso de pares evaluadores. Entonces, básicamente, esta es esta es la segunda diferencia más grande con las de divulgación. La primera, pues es que el público es diferente, ¿no? La de divulgación es un público general, la científica es un público especializado, y la segunda diferencia son los pares evaluadores, ¿no? En una publicación científica siempre los artículos tienen que pasar por un proceso de pares. Y al hablar de pares es precisamente que si yo, por ejemplo, tengo maestría y mando un artículo, quien me tiene que revisar mínimo tiene que tener una maestría, por eso es par, ¿no? Par académico o más, pues si tiene un doctorado mejor. Pero digamos que toda evaluación tiene que ser pues seria, tiene que, igual en las pautas para autores, siempre tiene que decir qué es lo que se va a evaluar, pero que haya pares siempre es definitivo. Si ustedes van a mandar un artículo a una revista y no tiene evaluación, mejor busquen otra, porque esa digamos que todavía no está en un buen nivel, o no garantiza digamos que vayan a publicar en un buen lugar. Atienden a comunidades de especialistas y lectores potenciales a nivel nacional e internacional. Esto es otra cosa, esa comunidad de especialistas ojalá pues sea también como no solo, por ejemplo, una revista que solo le apunte a un público colombiano, sino que sea más regional o pues mejor aún internacional. Entonces, básicamente esas son las características de una revista científica que cambian, pues que son diferentes a una revista de divulgación. Entonces, bueno, vamos a ver primero ustedes cómo pueden ver que una revista sea seria, porque es muy importante que ustedes sepan cómo identificar cuál es la revista ideal para el artículo que quieren enviar. Entonces, los criterios generales sería, primero, estabilidad, lo que les decía que es cumplimiento de fechas, que ustedes vean que la revista a la que apuntan efectivamente se publique en el momento en que dicen, ¿no? Y que esté actualizada, eso se puede ver muy fácil en la página web, digamos, ¿no? Que si dice que es semestral, en este momento ya tiene que estar idealmente el segundo semestre de 2017, ¿no? Porque ya en junio, o sea, siempre es enero, junio, no, bueno, y julio, diciembre, digamos que tendría que estar ya cambiando a la segunda de 2017. Si ustedes entran a la página web y están en junio de 2016, pues ya descártenla, porque es que no está cumpliendo, está atrasada y eso tiene muchas implicaciones en las bases de datos a las que se presenta. Entonces eso es fundamental. Lo segundo que hay que ver es que tenga visibilidad. La visibilidad implica que ustedes miren comité científico, comité editorial y que las personas y los autores y que las personas que participen ahí sean de instituciones de todo el mundo, ¿no? Entonces, si todos son de Colombia, no implica que sea una revista mala tampoco, pero si ustedes quieren que su artículo sea visible y que se conozca también pues en otros países y puedan tener contacto académico con otros especialistas, digamos, de un poco más lejos, pues, la idea es que ustedes vean y que en los comités siempre aparecen las instituciones de los participantes, de los miembros, entonces ver que tengan unas filiaciones institucionales de varios lugares que ojalá sean más allá pues, del país de la revista.
Otro punto que es importante es el impacto, eso ahorita lo vamos a ver cómo se ve, pero también cada revista se diferencia, pues una de otra sobre todo por cuánto citan a los autores, ¿no? Entonces eso, pues es importante porque si uno cree que tiene un artículo muy bueno, por ejemplo, resultado de la tesis de doctorado, pues la idea es que si uno ya le metió 4 años a una investigación, pues es que lo publique en un lugar donde otros lo conozcan y lo empiecen a citar, porque eso es, digamos, pues afortunado, desafortunadamente es un poco como la carta de presentación de los investigadores también, ¿no? Como cuánto me han citado a mí en otros artículos. Entonces es importante ver eso. Ahora, más adelante vemos cómo vemos cuánta citación tiene una revista. Bueno, otro punto es calidad científica, lo que les había dicho, comités externos, o sea, que tengan varios miembros de otras instituciones. Al decir evaluación ciega, pues es evaluación doble ciego, ¿no? Que ni la persona que escribe el artículo sepa quién lo evalúa, ni el evaluador sepa quién es, porque ahí lo que pasa muchas veces es que hay conflictos de intereses, ¿no? Entonces, que si yo voy a evaluar, por ejemplo, a alguien, no sé, que preciso, una vez investigué con él y me fue súper mal, entonces ya es difícil, ¿no? Uno ya está como muy parcializado, entonces es idealmente que sea evaluación doble ciego. Y bueno, y el tratamiento temático, pues ver también que la revista, eso es muy importante, suena un poco obvio, pero es muy importante ver cuál es la revista ideal para el artículo de uno, porque a veces, por ejemplo, literatura, entonces la mando a una que se llama Cuadernos de Literatura, pero resulta que el núcleo o el enfoque es literatura del Caribe y yo tengo de un escritor español, ¿no? A veces uno, por no leer muy bien las pautas, puede enviarla a otro y puede que se demore 6 meses en que a uno le digan, oye, no, porque hay las revistas más, digamos, cotizadas, tienen unos procesos muy largos, ¿no? Entonces puede a veces uno durar con un artículo en evaluación 1 año, por ejemplo. Entonces uno tiene que estar seguro que por lo menos si se lo devuelven es como con anotaciones de los pares que digan, mira, te faltó esto, pero que no se le devuelvan a uno como, esta no era la revista ideal y uno ya perdió 1 año, ¿no? Entonces, digamos que hay que leer muy, muy bien las normas para autores, que a veces con cosas muy pequeñitas uno ya se da cuenta que es mejor otra revista, algo que sea como muy, muy, digamos, enfocado a lo que uno escribió. Eh, bueno, y la calidad editorial, entonces lo que les decía, procesos de producción a tiempo y políticas editoriales, que todo esto pues va, digamos, yo insisto mucho siempre en las páginas, en las normas para autores, en leerlo súper, súper bien y mirar que uno esté de acuerdo con todo lo que digan, ¿no? Entonces los procesos muchas veces idealmente dicen también como los tiempos de demora. Entonces, esta revista se demora 3 meses, luego hacemos tal proceso, entonces leer todo eso y uno saber que está de acuerdo con los procesos que escriben en las normas para autores. Esas normas para autores, ahora muchas revistas usan la plataforma OJS, que no sé si han visto que, bueno, ahora podemos mirar, bueno, de una vez podemos mirar un ejemplo, que es una plataforma, es una plataforma que lo que hace es que permite a los editores hacer todo el proceso, todo el proceso por ahí, o sea, todo el proceso de evaluación, de publicación, de maquetación, todo por ese software y también suben el historial ahí, o sea que ustedes pueden ver todos los números anteriores. Entonces, por ejemplo, las instituciones casi todas ahora están usando esto que es OJS. Se ve diferente a veces, pero digamos que el contenido es igual. Entonces, por ejemplo, siempre tiene que estar directrices para autores como muy, muy visible o muchas veces es en la sección de acerca de, aparecen las directrices para autores. Y ahí, pues ya ve uno, digamos, a qué se atiene, ¿no? Es como también un poco si uno está dispuesto a lo que la revista propone o no. Entonces aquí, por ejemplo, pautas para los autores, aquí están las partes, lo formal, los trabajos tienen que incluir los siguientes elementos y explican todo, ¿no? Cómo tiene que estar el resumen, cómo tienen que estar las palabras clave, ahorita también vamos a ahondar un poco en eso, pero lo importante de aquí es ver que siempre buscar en la revista, ya sea en la página JS, igual no importa que sea JS, no es una página web, digamos, pero es para contarles que esta es la herramienta que se está usando más. Y entonces ahí siempre buscar la sección de acerca de y las pautas y ya leerlo súper bien y uno mirar pues si uno está de acuerdo o no. Entonces,
Bueno, entonces, ¿cuáles son los requisitos para que una revista sea indexada y cómo pueden ver ustedes que es una revista indexada y de calidad? Primero, pues siempre tiene que tener el ISSN, ¿no? Que es pues como la cédula de ciudadanía de las revistas, por decirlo así, como los libros son el ISBN, las revistas siempre son ISSN y el ISSN es para las versiones digitales. Ya casi todas las revistas tienen una página web, pues porque realmente ya toda la cuestión de hacer canjes con impresos y todo es muy engorroso, incluso las bibliotecas ya están pidiendo, es como siempre la versión web. Entonces, pues es muy importante que tenga ese código. Si no tiene ese código, es que la revista no existe oficialmente y de una vez así descartarla. Otro es, bueno, ver que tengan el comité editorial, que tengan el comité científico y que tengan el comité de árbitros. Esos tres son muy importantes. Algunas revistas no publican los nombres exactos de los árbitros porque los quieren tener anónimos, pero lo importante es que ustedes vean pues que sí hay evaluación con árbitros, que tengan el comité editorial, que es el que los pares evaluadores, sí, porque también a veces les dicen árbitros. El comité editorial entonces es pues el conjunto de personas que se reúne para mirar, por ejemplo, cuáles van a ser las políticas editoriales, por ejemplo, si la revista va a ser acceso abierto o no, si van a tener, cada artículo va a tener 2 pares evaluadores o 3, si va a ser siempre uno internacional y otro nacional, como todos esos lineamientos internos los define el comité editorial. Y el comité científico muchas veces son también personas como externas también a la institución que ayudan a mirar la rigurosidad del contenido académico. No tanto como igual a los pares, no es que se pongan a revisar uno por uno, sino que miren, por ejemplo, esta revista va a tener un núcleo temático que va a ser, sigo por ejemplo, de literatura después conflicto, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hace el comité científico es mirar por qué el núcleo temático pues es importante ahorita, qué relevancia tiene. Entonces, es como algo más que los lineamientos de la revista editoriales, se remite más como al puro tema, ¿sí? Entonces, para mirar, o por ejemplo, quienes están publicando, vamos a buscar autores más de otras regiones, entonces se ponen a cómo hacer redes, digamos que una cosa un poco más del tema como tal de la revista. Pero entonces, esos 3 comités pues son muy importantes. Contar con un editor responsable de la publicación, pues claro, siempre hay un editor, a veces es diferente. Hay revistas que tienen un director y un editor, pero realmente el trabajo siempre lo hace el editor, o sea, el director es más como una figura un poco como diplomática de las instituciones, entonces puede que en el departamento el director sea por ejemplo, el decano de la facultad, pero realmente no hace mucho. El editor siempre es el que está, ¿no? Como ahí metido. Entonces, digamos que si uno tiene preguntas, uno pues mira así, pues como más siempre el contacto del editor. Cuando pongo relación exogamia-endogamia, lo que se refiere es que ustedes miren que haya, lo que les decía, institución interna, por ejemplo, si la revista es de los Andes, que haya gente de los Andes, pero que también haya gente de fuera, de otras instituciones, porque la idea de las revistas académicas es que sea como redes, ¿no? Que sea como no solo por la institución como tal, sino que precisamente esté como en contacto y en diálogo académico con personas de otras instituciones. Entonces, cuando decimos que una revista es muy endogámica, es que todo el mundo es de los Andes, por ejemplo, ¿no? Entonces, la gracia es que sea exogámica y que haya representantes de los Andes y de otras instituciones. Bueno, tiene que siempre tener una tabla de contenido completa para cada edición, que incluye el título en inglés y en español de cada artículo. Ahora, muchas incluyen, por ejemplo, también francés o portugués, pero por lo menos inglés y pues español en nuestro caso, si queremos publicar en una revista, digamos, de Hispanoamérica, o si no, pues que siempre inglés sí es lo que pide ya todo el mundo, ¿no? Como esto es un debate grandísimo, como que el inglés sea el idioma de la ciencia. Eso tiene un montón de implicaciones que también muchos editores dicen no y no le vamos a apostar a eso. Y pues, por ejemplo, si la revista es de estudios latinoamericanos, queremos solo en español, pero esas revistas usualmente no están en las bases de datos grandes porque esas bases de datos piden inglés, ¿no? Porque son aparte, pues gringas, ¿no? Entonces, digamos que es como, bueno, ahí debajo hay todo un debate ¿no? de como la centralización y como porque siempre los de Estados Unidos tienen que legitimar qué es conocimiento y qué no, pero bueno, digamos que ahorita no vamos a hablar de eso. Lo importante es ver pues que sí tenga inglés, es importante. No tiene que tener todo el artículo traducido en inglés. Algunas revistas lo hacen, pero sale muy costoso, ¿no? Entonces, en general, mientras tengan título y resumen y palabras clave en inglés, ya está bien.
bueno, nombre completo de los autores y número de página donde comienza y donde termina cada artículo. Esa tabla de contenido, pues en general todas la tienen, pero igual es importante mirar que sí. Y otra cosa que es importante mirar es que cada artículo tenga un membrete bibliográfico, es precisamente que la primera página de cada artículo tenga toda la información de la revista, o sea, que vuelva a aparecer el ISSN, que diga el título de la revista, porque lo que pasa es que muchas veces uno saca fotocopias y entonces, o que aparece, uno baja en la página web solo un artículo, entonces ahí en esa primera página tiene que estar toda la información de la revista, que es como lo que uno llama una banderita, que es abajo los datos básicos, ¿sí? Que son título, ISBN y de qué página a qué página va cada artículo. Y ahora, si está, todavía no todas las revistas lo tienen, pero ya cada vez más, el DOI, que el DOI es como la cédula de ciudadanía, pero ya de cada artículo, ¿no? Como el ISSN es de cada publicación, de cada revista, el DOI es de cada artículo. Entonces, ahora lo que hacen en las bibliotecas es hacer, eso se llama una marcación. Entonces, le dan un número, cosa que los buscadores, ustedes puedan buscar solo con ese DOI y ahí les aparece de una el artículo. A veces hace mucho más breve las búsquedas, no toca empezar con la revista, luego, sino que solo con ese código aparece el artículo. Entonces, si está el DOI, perfecto. Si no, no es todavía sinónimo de que sea una mala revista, porque digamos que aquí pues vamos de a poco, es un poco más lento que en Estados Unidos, por ejemplo, o en algunos países de Europa, pero ya las bibliotecas de casi todas las universidades están empezando a implementar. Entonces, para que si ven que es DOI, es el que sepa que es ese número de identificación. ¿Pero eso los implementan con las publicaciones actuales o las que ya han salido también les asignan? Sí, también las que ya han salido. Eso depende, el DOI cada numerito de esos cuesta, ¿no? Entonces, digamos, la biblioteca depende, claro, entre más grandes es la institución, tienen más dinero para comprar las retroactivas. Entonces, por ejemplo, bueno, la Javeriana tiene una publicación que empezó hace 10 años, entonces pues seguro va a tener el dinero, empieza retroactivo, o sea, para atrás y para adelante. Las que no, pues pueden empezar del presente para adelante, pero pues la idea es que también sea hacerlo retroactivo. Bueno, entonces, otro punto que es importante ver, pues es lo que les había dicho, que los artículos estén sometidos a una evaluación de árbitros. Bueno, que siempre aparezca también la fecha de recepción, evaluación y aprobación de los artículos. Ustedes cuando ven artículos científicos siempre al principio van a haber recibido tal fecha, evaluado tal fecha y aprobado tal fecha. Eso lo que hace es también mostrar en las bases de datos y a quienes se evalúan que los procesos se están cumpliendo, digamos, a tiempo, ¿no? Y muestra cuánto se demora en ser evaluado y en ser publicado y que pues todo esté como al día. Lo otro que es importante que miren es que tengan declaración de ética y buenas prácticas editoriales. Esto funciona mucho, sobre todo de pronto para disciplinas como la medicina o para investigaciones que incluyan personas o animales. Entonces, digamos que esto de de ética, entonces dicen, ¿no? Como todos los protocolos que hay de las investigaciones, digamos también, incluso igual en ciencias sociales o humanidades, también esto de buenas prácticas editoriales se refiere a que les hablan del plagio, ¿no? Entonces, ¿qué hace la revista si de pronto encuentra que alguien hizo plagio? Cada revista opera diferente, ¿no? Entonces puede que una revista diga está vetado de por vida, el otro dice comité disciplinario con la institución. Bueno, son como todas estas consideraciones éticas que pueden ocurrir en todos los procesos de investigación y publicación. Entonces las revistas siempre tienen pues, una sección donde explican ese tipo de cosas. Entonces, si ustedes, no sé, hacen investigaciones con animales, entonces miren a ver cuáles son los requisitos o cuáles son como lo que pide la revista respecto a eso. Y son como cosas, digamos, formales, pero también pues importantes, porque no. Y por ejemplo, también dicen, los artículos los pasamos por un software antiplagio tal, porque en general ahora todo el mundo pues pasa los artículos por ahí, es mucho más sencillo encontrar las coincidencias. Y eso pues ahora miramos también lo importante que es tener cuidado con el plagio, porque a veces no es que uno lo haga de malo, pero a veces pasan cositas que uno por descuido luego pueden salir coincidencias altas, entonces con eso hay que tener mucho cuidado, pero ya esto lo veremos en un momento. Y lo otro que tiene que ver pues es que estén las pautas para autores, que ya les dije dónde están los derechos de autor, cuál es el público al que se refiere
la revista, el sistema de evaluación, proceso editorial, sistema de citación, por ejemplo, eso también es súper importante, son cositas formales pequeñas, pero hay que tener cuidado si me piden APA, cumplir APA, MLA, la última edición o la séptima edición, bueno, o sea, digamos que en todo este proceso de mandar un artículo hay que ser muy minucioso porque uno lo pueden rechazar por cosas muy pequeñas que no implican que uno no sepa porque el artículo puede estar muy bien, pero si a uno le dicen APA y lo manda uno en MLA, o que le dicen MLA séptima edición y lo mandó en la octava, ya se lo rechazan, ¿no? Entonces digamos que hay que tener mucho cuidado, sobre todo si uno lo manda pues a revistas ya muy, donde llegan muchos artículos, quien primero va a recibir el artículo es un asistente editorial, no va a ser el editor ni el árbitro. Entonces, esta persona, que es el asistente, lo que mira son puras cosas formales. Entonces, si a uno le dijeron, el título tiene que tener 7 palabras y tiene 8, pues ya lo desechas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de no perder una buena investigación por cosas que uno puede cambiar perfectamente sin problema. Bueno, entonces aquí, bueno, no sé si hasta aquí hay una pregunta específica o esperamos al final. Entonces, ¿cómo encontrar en qué revista puedo publicar? Digamos que ya vimos un poco cómo a ojo mirar qué revista vale la pena o no, cuál revista es seria. Pero ahora, ¿dónde encuentro? ¿No? De todas las revistas, porque ahora cada vez hay más revistas, es un mar impresionante. Entonces uno tiene pues que mirar cómo puede llegar de la forma más certera a la revista que necesita. Entonces, primero, vamos, pues hay digamos 3 grupitos. El primero es el nacional, que es Publindex. Publindex es, bueno, no sé si de pronto muchos ya saben, pero pues digo, por si algunos no. Publindex es la sección, digamos, de Colciencias que se dedica a las publicaciones científicas nacionales, ¿no? Entonces, al hablar de Publindex siempre es Colciencias. Es que yo vi que hay gente de Argentina ahí conectada, pero ¿hay algunos equivalentes como que se le ocurran? Sería pues el CONICET debe tener también digamos, su sección de publicaciones, pero no sé exactamente cómo se llama. Pero sí, digamos, como esto es lo que legitima las publicaciones nacionales a nivel científico institucional, siempre dependen de entidades así como Colciencias o CONICET o el CONACYT en México. Entonces aquí Publindex lo que hace, lo que hizo, digamos que antes era muy distinto, era una forma de calificar las revistas colombianas a partir de unos requisitos nacionales, ahora lo que hizo fue igualar un poco a los internacionales, o sea, los 2 bases de datos más grandes del mundo, que son estas, EASY y Scopus, ¿no? EASY y Scopus son los 2 pues monstruos que tienen unos requisitos muy altos, y lo que hizo Publindex ahorita fue homologar los requisitos, cosa que la mayoría de revistas nacionales pues cayeron muchísimo en la calificación interna, porque pues estábamos acostumbrados a otro tipo de medición. Entonces pues digamos que eso ha sido un poco crítico. Ahorita todas las revistas que estaban muy rankeadas bajaron 1 o 2 niveles y quedaron muy pocas en las primeras categorías. Eso es bueno y malo, digamos malo en tanto fue un choque muy rápido y todos los editores quedaron como pues fríos porque no hubo como algo un poco más, digamos, pedagógico, como un poco más de ayuda para mirar cómo mejorar los estándares, sino que fue de una como muy, sí, pues como muy rápido el cambio. Bueno, pues porque eso va a ayudar a que todas las revistas mejoren y que en la medida en que estén clasificadas bien en el nivel nacional van a poder estar bien en el nivel internacional. Entonces, bueno, en Publindex, digamos, hay 4 categorías que es A1, A2, B y C. ¿No? Las A1 son las mejores revistas de Colombia, hay creo que 9, creo que son muy pocas. A2, B y C, pues ya siendo C lo menor, siendo igual una buena revista. Ahorita vamos a ver que igual uno siempre tiene que ver, ser como muy sincero en cuanto al nivel del artículo que uno tiene, ¿no? A veces si es un artículo que uno sacó de la tesis de doctorado, seguro le va a poder uno apuntar una A1. Pero si es de pronto un artículo que uno hizo de una clase de maestría que está bien, pero pues uno sabe que no es lo mejor, pues entonces apuntarle a una 1 es un poco insensato, ¿no? Entonces uno puede mirar, no tiene nada de malo uno decir, bueno, este artículo está para una C, pero pues igual se publica y la C ya tenemos la garantía también de que están bien, ¿no? Bueno, entonces eso es nacional, es Publindex. Internacional, entonces está Scopus e EASY. Si uno logra tener una publicación en alguna revista que esté indexada ahí, pues es como un logro grande. Porque EASY y Scopus lo que hacen es todas las revistas empiezan a hacer
un proceso de evaluación muy minucioso. También dura por ahí un año más o menos la revista en mirar si puede entrar o no. A veces si la revista no está muy bien, digamos, no está preparada para entrar, la vetan 2 años. Entonces le dicen no se presente hasta que en 2 años usted mejore esto, ¿no? Miran absolutamente todo. Miran, por ejemplo, que los editores tengan publicaciones, ¿no? Un editor, por ejemplo, como hay tantas revistas, ahora también hay editores muy jóvenes que no tienen casi publicaciones, y si ven que esto no es así o que no tienen muchas redes y contactos con otros académicos, digamos, ya no entra. No entra por muchas cuestiones, cosa que todas las revistas que están ahí, pues uno sabe que están bastante bien, ¿no? Entonces en Scopus e Easy, el sistema de clasificación, así como A1, A2, B y C, ahí lo tratan como Q1, Q2, Q3 y Q4, siendo Q1 lo mejor también, ¿no? Entonces una revista Q1 es donde están publicando ya las personas pues más increíbles. Es muy difícil, por no decir casi, no voy a decir imposible, pues no, pero sí es muy difícil lograr una publicación Q1. Por ejemplo, incluso es tan complicado que, por ejemplo, si uno está haciendo un doctorado, a veces le dicen que todo, digamos, si uno tiene un crédito, el crédito todo se le condona si uno logra una publicación en Q1. ¿Por qué? O sea, le puede ser una cuestión de, no sé, que uno deba 100 millones de pesos y si no logra esto, lo condonan, porque eso ayuda no solo al autor, sino a la institución, ¿no? Entonces, si yo trabajo en la Universidad del Rosario y logro esto, la Universidad del Rosario también se beneficia muchísimo porque uno siempre publica con la afiliación institucional como al lado, ¿no? Entonces es la cara de uno como investigador, pero también luego para acreditaciones, para todo esto, las instituciones pues tener un Q1 es como lo máximo. Entonces, uno le puede apuntar, pues si uno piensa, siente que tiene una súper investigación, y así no le pase, digamos, seguro uno va a recibir una retroalimentación muy buena de los pares evaluadores, ¿no? Porque eso también, que a uno le digan, que le rechazan a uno un artículo, no es de una el acabose y que uno sienta que fracasó, sino que entre mejor la revista, seguro fueron mejores los evaluadores y pues uno va a mejorar muchísimo el artículo con los comentarios. Pero también a uno a veces le dicen que cúmulo, pues como de las más altas, o por lo menos las del número ese impacto, son más médicas y eso. Sí, pasa mucho también, o sea, a partir, es que hay un montón de conflictos. Primero está el conflicto inglés, Latinoamérica, ¿no? De países potencia, y luego está otro conflicto que es el disciplinar. Muchas veces los artículos más citados y que se citan más rápido son, por ejemplo, esto, medicina, como pues, ciencias duras, digamos, que llaman, que es como un ritmo académico mucho más rápido. Entonces, si yo descubrí, no sé, algo que ayuda a la vacuna contra el VIH, pues claro, esto lo van a tener que saber muy rápido porque hay otros señores no sé, en Rusia investigando. Entonces, el ritmo de publicación es mucho más rápido y de citación también, ¿no? En ciencias sociales y en humanidades, yo puedo publicar hoy un artículo bueno y más o menos las citas las voy a ver por ahí en 2 años, ¿no? Es un ritmo mucho más lento porque no tenemos esa urgencia, digamos, ¿no? No va a pasar nada si alguien no sabe no sé, mi análisis sobre un poeta, y no es que eso sea menos, digamos, pero sí hay un poco sí hay diferencias, ¿no? Entre las disciplinas, que bueno, esto pasa también a nivel institucional en todos lados, pero sí es un ritmo muy distinto, o sea, es un ritmo mucho más lento de citación cuando uno está en ciencias sociales y en humanidades. Entonces, bueno, para ver qué revistas están en Scopus, a mí me gusta, pues yo trabajo mucho más con Scopus, me parece que es mucho más sencillo ver las revistas que están ahí. Ay, perdón. Entonces, Y las citaciones, ¿quién las mide? Digamos, si hay una cita de Scopus en Easy, de eso importa. Ellos mismos revisan la citación, y también es muy importante que abran, si no lo tienen aún, un perfil en Google Scholar, ¿no? Porque ahí ellos también captan todas las citaciones que hay, no importa la base de datos que si uno publicó en una revista que no está ni en Easy ni en Scopus, sino por ejemplo solo en Publindex, igual, ellos como tienen todo el control de todo, entonces ahí aparece cada cita. Entonces eso, digamos que es para información de uno, tener un perfil de Google Scholar ayuda muchísimo. Y de todos modos, ellos mismos lo que hacen es que cada 2 años, Easy y Scopus hacen todo el recuento de lo que ha pasado y actualizan sus rankings cada 2 años. Entonces, si una revista, por ejemplo, tenía una muy buena citación y fue bajando, a los 2 años ve que bajó de cuartil. Entonces, por ejemplo,
Entonces listo. Entonces para buscar una revista en Scopus uno lo puede hacer a través de la base de datos, por ejemplo, de las universidades y todo esto, pero esta herramienta es muy buena porque es abierta, o sea, uno la puede utilizar sin tener que estar ligado a ninguna institución y ayuda a, pues ahí es precisamente todos los rankings. Entonces es el SJR. Aquí solo aparecen las revistas de Scopus. Pero, ¿qué es la cosa? Las revistas de Scopus tienen un 80% de solapamiento con las de ICI, o sea, son casi las mismas. Realmente las diferencias son muy, muy poquitas. Digo que me gusta Scopus, claro, también es como por mi disciplina, porque Scopus ha incluido un poco más humanidades y ciencias sociales que ICI. Pero ahora la diferencia es muy poca porque ICI vio que había pasado eso, entonces se pusieron también como a ser un poco más inclusivos con estas disciplinas. Pero creo que la plataforma es muy clara y mucho más, digamos, fácil de manejar que la de ICI. Entonces aquí, por ejemplo, miramos, vamos a buscar, por ejemplo, la revista Nature, que es pues de las más. Listo, entonces aquí me salen todas, pues las que tienen ese título, pero queremos ver esta. Entonces aquí sale todo toda la información, ¿no? Ya miramos eso de índice H. Entonces aquí dice listo, multidisciplinaria. Entonces miren, aquí todo está en Q1, ¿no? Todos los años están en Q1, pues claro, porque es de las revistas más importantes del mundo. Entonces, eso quiere decir que están publicando los mejores autores ahí, que tienen la mayor citación. Entonces, pues es una revista muy, muy importante. Así va a salir en todas las revistas. Acá va a salir cada año Q1, Q2, Q3. ¿Qué es la diferencia entre Q1, Q2, Q3? El nivel de citación, ¿sí? Entonces, si yo soy editora de una revista y resultó que por X y Y me dejaron de citar, puedo pasar de Q3 a Q4, por ejemplo. Entonces, pues tengo que ponerme las pilas para volver a Q1. Cuando una revista entra a ICI o Scopus, puede pasar que ustedes busquen una revista y no les aparezca Cuartil, y es porque acaba de entrar. Uno recibe Cuartil 2 años después de entrar. Entonces, sí está en Scopus y está bien, pero pues digamos que no ha pasado los 2 años para que vean qué citación tiene todavía. Ellos empiezan a contar la citación desde que entra a la base de datos, no desde antes, pues porque no pueden, digamos, cuantificar. Entonces, si no tiene Cuartil es por eso, pero quiere decir que igual es una buena revista. O sea, igual están en Q4 es muy bueno, ¿no? Es como muy bien, entonces es confiable. Pero y aquí, pregunta, digamos, si yo estoy en Scopus y entro, y a mí me citan en una que no está dentro de Scopus, ¿eso no cuenta? ¿O sí? no, cuenta sí, mientras te citen en las que están en Scopus. Que eso también es otra cosa tenaz, ¿no? O sea, es como solo funciona lo que estamos dentro del wiki, dentro de la rosquita, pues, ¿no? Y ahí, pues ahorita no lo tengo acá, pero hay como unos diagramas que muestran realmente que esto termina siendo un mundo así de chiquito, ¿no? Lo que quiere decir, yo aquí les estoy diciendo, si uno quiere apuntarle a una revista indexada, digamos, alta, que le van a poner a uno puntos en la institución, no sé qué, pero hay muchas revistas muy buenas también que no le apuestan a eso y dicen, yo no quiero estar indexado ni en Scopus porque es caer en una dinámica, pues sí, también muy colonial, por decirlo así, ¿no? Entonces hay gente que dice, no, yo solo quiero estar indexado en bases regionales, que ahorita es el tercer grupito que vamos a ver, y está también bien, ¿no? Entonces, es importante no solo fiarse de esto, porque uno también como investigador puede decir, a mí no me interesa publicar en ICI en Scopus, ¿no? O sea, no me interesa que me obliguen a, por ejemplo, la mayoría de revistas ahí pues están en inglés, ¿no? Entonces uno puede tener también una posición, ¿no? Como ética de investigar, diciendo, yo no le quiero apostar a eso, yo quiero publicar en español y publicar solo en revistas regionales, y con las herramientas, digamos, que vimos al principio, uno puede ver igual si una revista está bien, sin que esté en Scopus, ¿no? Porque las hay y las hay bastantes. Entonces, bueno, aquí hay muchas gráficas que uno puede mirar, pues que ahorita no nos vamos a detener en eso, pero digamos que ahí le dicen a uno cuáles son las posibilidades de que lo citen, en cuánto tiempo, más o menos cuánto citan a los autores. Y aquí, este numerito grande que sale, que es el índice H, hay 2 índices H, ¿no? El índice H es el de autor y el de revista. El de revista está muy ligado al cuartil, que es cuántas veces, como en promedio con un logaritmo, miran cuánto se ha citado. Este índice H es un índice H altísimo, ¿no? Digamos que los cuartiles son un poco más claros, me parecen a mí más claros porque pues a menos de que no sepa mucho como el logaritmo y eso, que no es mi caso. Entonces yo prefiero, con el cuartil se lo resume a uno un poco más, ¿no? Pero el índice H es eso, y uno tiene un índice H como investigador también.
Entonces, entre más me citen, mi índice H va a ser más alto, ¿no? Eso en Google, por ejemplo, también es muy bueno porque Google Scholar lo calcula. Entonces uno entra y ahí dice índice H, entonces has tenido 5 citaciones, tu índice H es 3. A partir del logaritmo va subiendo entre más citaciones. Entonces pues hay gente que les resulta muy importante, así que les resulta muy importante pues, tener el índice H pues como muy alto. Y ese Google Escolar sí es de todos los meses. Sí, Google Scholar es chévere porque él sí, pues no, la herramienta no discrimina, digamos, sino que si uno tiene una publicación en otra base de datos que no sea esas dos, igual la cuenta, porque mientras aparezca en cualquier internet. cosa. O sea, no tiene que ser artículos científicos, que sea publicación, ¿sabes? Chupa lo que sea. Exacto, mientras exista en la nube, él lo va a detectar. Entonces, igual luego uno puede editar uno mismo su perfil y decir esto, porque a veces confunde, entonces un nombre, entonces esto no es mío, o esto no quiero que lo cuente y uno lo puede eliminar. Digamos que es como que uno tiene mucha cercanía con sus propios datos y ayuda bastante. Entonces, bueno, este es el SJR, que podemos ver también, por ejemplo, podemos ver por países. ¿No? Entonces, por países, quien obviamente Estados Unidos es quien está de primera, luego China, Inglaterra, bueno, así vamos bajando, nosotros que estamos de 50 y algo, me parece que no está tan mal, realmente, a ver, estamos de 50, pues entre todos los países, no está tan mal. Entonces uno ahí pues puede ver este tipo de cosas, entonces... ¿De revistas indexadas? Sí. De autores. Sí, no, este cuenta los documentos indexados con la nacional, digamos, de revistas de cierta nacionalidad. Entonces, ahí están, digamos, esta página, para quien le gusten todas las estadísticas y eso, pues es una maravilla porque dice absolutamente todo. Y luego, pues uno también puede ver, por ejemplo, yo quiero publicar en una revista de artes y humanidades, entonces lo miro aquí por área, ¿no? Entonces miro qué hay, luego ya puedo ir decidiendo, por ejemplo, de qué región, digamos que es muy fácil de utilizar y uno puede llegar ahí a mirar, pues qué es lo que quiere encontrar. O que, si yo, por ejemplo, quiero publicar porque, no sé, me conviene por X o Y en una revista argentina, entonces, pues, en vez de uno ponerse, sería muy difícil uno empezar así como a mirar entre todo el mar, entonces esto ayuda como a no encaminarlo, y luego ya igual siempre llegar a las pautas de autores para ver, pues, si sí o si no, ayudó. ¿Y hay por temas? Como digamos ingeniería. Sí, sí, entonces, espérame. Sí, aquí tú puedes buscar categorías, entonces, no sé, ¿qué miramos? Algo que les interese. Ingeniería. ¿Ingeniería? Pues ingeniería. Y después ponle transporte. Vamos a ver si existe de la subdivisión, o si no, pues uno ahí hace la que más se acerque. Entonces, ingeniería, ¿qué sería? Aquí tenemos arquitectura, automotive engineering, control and system, electrical engineering, industrial. No, la categoría como tal no está. ¿Qué se le podría acercar, por ejemplo? ¿Sí está? Sí. Entonces, por ejemplo, civil. Y si uno quiere, aquí ya aparecen todas, pero si uno quiere, por ejemplo, quiero precisamente en una revista norteamericana, pues entonces uno aquí puede ir filtrando, ¿no? Entonces, digamos, quiero en una revista norteamericana. Y bueno, aquí, bueno, este también tiene en cuenta algunos libros y eso, pero entonces, digamos, en general son igual journals. Entonces, bueno, journals, igual si no, pero no importa tampoco. Y aquí aparecen todas las opciones. Entonces empieza siempre del Q1, de las mejores, a las no peores, pero digamos a las menos rankeadas. Entonces aquí pues hay un montón, ¿no? Entonces uno ya mira y se mete a cada revista y mira de dónde es y todo lo demás. Bueno, estas todas son de Estados Unidos, pero luego uno mira pues otras estadísticas que le puedan interesar. Entonces creo que esta página es como muy buena y es clave para uno poder hacer ese rastreo. Bueno, entonces después de esto está otro grupo que son las regionales, que son Redalyc, Latindex,
Bueno, DOAC es internacional, pero digamos que es una base un poco más laxa. Dialnet y EBSCO. Estas dos primeras son las regionales, Redalic y Latindex, ¿no? Entonces, estas son un poco de la postura de no apostarle a ICI Scopus, son muy buenas, igual hacen un muy buen filtro. Cuando uno postula la revista también se demoran mucho tiempo en revisarla, dan retroalimentación, el editor tiene que hacer las correcciones, entonces son también confiables si ustedes ven que está en Redalic o en Latindex. En Latindex hay dos como variantes. Una es directorio. ¿Qué es un directorio? Un directorio no tiene proceso de evaluación. Entonces yo tengo una revista, la mando y por ejemplo, Latindex directorio mira lo básico que tenga ISSN, ¿verdad? Y ya, me la incluyo. Digamos como directorio de páginas amarillas, ahí está todo. Entonces si una revista solo está en un directorio, hay que mirar muy bien, porque no están, pues digamos que no está tan garantizado que sea calidad. Las bases de datos, en cambio, sí todas son las que hacen el proceso de evaluación. En las bases Redalic, que es una base de datos, obvio, ICI Scopus, Publindex, y Latindex tiene la parte que es el Latindex catálogo. Si está en Latindex catálogo es que sí también fue revisada. Entonces yo puedo estar solo en directorio o en catálogo. La idea es que estén en catálogo, para que ustedes ya sepan pues que sí las evaluaron bien. Básicamente con esas bases uno ya encuentra muchísimo y muy bueno y bastante. O sea, ya si uno hace la búsqueda ya en esta ya tiene muchísima información. Hay otro, por ejemplo, EBSCO, que sí es una base de datos, pero ahí medio, porque es más como un negocio, ¿no? Entonces, como que sí revisan, pero también hacen como unos convenios con las universidades que implican también un poco de, pues como de dinero, entonces no es que uno vea que algo está en EBSCO y ya sea garantía que está muy bien, no, ayuda a localizar los materiales, pero de todos modos, pues hay que tener también un poco de, como de cuidado y de mirar bien si sí sirve o no. Y Dialnet es un directorio también, entonces ayuda a localizar, no garantiza evaluación, ¿no? Hay que tener como mucho cuidado con eso, siempre distinguir, igual ahí siempre los directorios dicen abajito que son directorios, entonces uno ya sabe que eso pues ayuda, pero no hay que fiarse del todo. Bueno, ¿cómo encontrar? Entonces listo, esto ya con estas bases de datos. Luego, lo que les decía que para antes de uno postular, pues mirar qué tal es la calidad de mi artículo, qué le puedo exigir a mi artículo. Y también depende de lo que uno necesite, ¿no? También si uno está investigando en una universidad, pues que le está pidiendo, porque muchas piden anualmente un artículo en tal, en Q1, no, en Q1 no, perdón, no, por ejemplo en Scopus, ¿no? Muchas veces no dicen qué cuartil, sino solo en Scopus, entonces pues uno siempre mirar pues como que le dé la talla a la base de datos para no frustrarse. Bueno, y otra cosa que es importante ahí es mirar lo de acceso abierto. Muchas revistas, o sea, pues yo, digamos, personalmente creo que es muy importante, que es muy, digamos, interesante que cada vez el acceso abierto está como difundiéndose más. Algunas revistas que están en emisión en Scopus son cerradas, ¿no? Entonces, digamos que uno lo localiza, digamos, uno ve ahí, pero ya cuando va a abrir el artículo le cobran. Eso es bastante injusto porque muchas veces las investigaciones las han hecho con fondos públicos y luego la revista cierra el acceso. Entonces, ¿cómo es posible que una revista que se hizo con plata pública, pues con dinero público, vaya luego a ser solo para unos poquitos, que son los que están en las mejores universidades, no las mejores, las más costosas, que tienen la facilidad de adquirir las bases de datos? Pues es tenaz, ¿no? Aparte porque comprar ICI o Scopus a una universidad le cuesta los millones del mundo. Entonces, no todas, por ejemplo, no sé, hay universidades más pequeñas que no son los Andes, la Mariana, la Nacional, que no tienen esas bases de datos. Entonces, sus estudiantes no pueden acceder a una cantidad de artículos que les sirven y pues eso es súper triste. Tengo una página de unos rusos que abre todos los, que es como, abre todos los... Se está grabando, sí. Pero bueno, luego se las mando. No la queremos. No, pero eso es muy bueno porque es una resistencia también, ¿no? Es como no solo por el hecho de piratear, sino es como un punto de resistencia entre ese tipo de políticas pues que son muy elitistas y son terribles. Entonces, bueno. Cuando uno escribe un artículo, muchas veces le dicen qué tipo de artículo es.
Entonces hay tres tipos de artículos principales. Uno es un artículo de investigación, ¿no? Entonces el artículo de investigación es el más clásico, digamos, que es donde uno da los resultados originales de proyectos terminados de investigación. La estructura, que es la más clásica, es que es una introducción, metodología, resultados, conclusiones y discusión, ¿no? Esto es, digamos, muy común también en ciencias, pues digamos que sí hay en humanidades, sí, digamos, artículos de investigación, claro, porque una tesis de doctorado puede derivar en un artículo de investigación. Pero muchas veces también las humanidades, digamos, si yo hago un análisis de la guerra civil española en tales novelas, ¿no? Pues si yo hago como un análisis como tal, muchas veces es un artículo de reflexión, que ya vamos a ver cuál es. Pero este artículo de investigación, entonces es el, digamos, más pedido también. Muchas revistas solo aceptan artículos de investigación, entonces yo hice tal cosa, hice mi experimento de tal método, esto con tal metodología, estos fueron mis resultados, conclusiones y discusiones, cómo se puede seguir, ¿no? Como la investigación y pues siempre es muy importante la palabra originales, porque es importante que siempre uno publique cosas nuevas, esa es la idea, ¿no? Como que siempre uno esté aportando al conocimiento o a la disciplina. Y eso, si uno manda, puede que sea un artículo muy bonito, pero si es algo que no es realmente como novedoso, pues ¿para qué lo van a publicar, no? Entonces, eso es muy importante, que sean resultados originales y en este caso son proyectos terminados de investigación. Entonces, esa es la clasificación 1. La clasificación 2 sería un artículo de reflexión, que es un documento que presenta resultados desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales. Entonces, el artículo de reflexión es muy común, por ejemplo, lo que les decía en humanidades, y está. Se hicieron un comentario, una pregunta. Ah, bueno. Acá. Hola, quisiera saber si es mejor publicar en una revista específica para mi tema o en revistas que reciban varios tipos de temas. Bueno, pues creo que no hay como una respuesta como unívoca en eso. Hay revistas multidisciplinares muy buenas, pero si el tema encuentras una revista que esté como muy apropiada para el tema específico, sería mejor. Por ejemplo, si uno escribe hay revistas de estudios, no sé, literatura, yo sigo mis ejemplos de literatura porque, bueno, soy de ahí, pero literatura del Caribe de la primera década de 1900 a 1910. Hay revistas súper específicas y si hay una que pega así mucho con el tema, es mejor, ¿no? Es mejor porque van a agradecer también. Si uno escribe sobre un campo muy pequeño donde mucha gente no escribe, pues se valora un poco más y puede que las posibilidades de publicación sean más altas si uno encuentra preciso como su match de revista. Si no, hay multidisciplinares también muy buenas, entonces depende un poco del artículo y del tema que uno esté trabajando. Entonces, digamos que pues sería evaluar como cuál se ajusta más, pero en la medida en que sea muy específico y el tema de la revista y el de uno, pues sí sería mejor. Si no, pues en cualquiera de las dos opciones estaría bien. Bueno, entonces, perdón, ¿cómo hago acá? Para ¿Qué quieres? cerrar minimizarlo. Entonces, el otro tipo de artículo es artículo de reflexión. Ah, bueno, que ya les decía, está bien igual que se hizo. Sí, te quedó. ¿Qué necesito? El anterior. Eso. Entonces, esto es muy común en humanidades y está también muy bien. O sea, no es que sea un artículo de investigación, sea más que el otro, no. Digamos que hay revistas, esto también es de mirar las pautas, hay revistas que lo piden los tres o aceptan los tres, reflexión, investigación y revisión por igual. Y está bien, es solo saber que si yo hago un análisis que no tengo la estructura de metodología, resultados tal, es más un artículo de reflexión. Y el tercero es un artículo de revisión, que el artículo de revisión es como un estado del arte. Entonces, si yo voy a empezar a escribir sobre, no sé, sobre
edición de archivos en Colombia, y ese tema casi no se ha utilizado. Entonces un artículo de revisión es muy útil porque esta persona quien lo escribió hizo una revisión de todo lo que se ha escrito de ese tema, por poco que sea o por amplio que sea, pero ayuda mucho, sobre todo cuando uno va a empezar una investigación. Si uno encuentra un artículo de revisión de su tema, le va a ayudar a identificar bibliografía importante. Entonces lo que siempre piden ahí es que la bibliografía pues sea muy amplia, ¿no? Para que vean que uno sí hizo estuvo juicioso haciendo el recorrido. Muchas veces piden 50 referencias por lo menos para que se vea que sí está el estado del arte ahí. Bueno, hay otras revistas, digamos esos son los tres principales. Hay otras revistas que aceptan artículo corto, reportes de caso, que son documento breve que presenta resultados preliminares, o sea, todavía no he terminado mi investigación, pero vale la pena que yo ya publique este avance que llevo. Por lo mismo, en medicina no he llegado a la cura con la vacuna, pero llevo este pedacito que puede ayudar a que otros investigadores de allá con estos datos sigan su investigación. Entonces hago una publicación preliminar con un artículo corto o un reporte de caso que muestra cómo me fue en experiencias técnicas y metodológicas en un caso específico. No todas las revistas aceptan estos tipos de textos, pero pues si están, pues está bien también. Bueno, ya esta parte ya se está acabando el tiempo, pero entonces esto de formatos de artículos, lo que pongo depende de pautas para autores, porque no hay como una regla que atraviese todas las revistas, pero sí generalmente es tener un título en español, en inglés, decir uno a qué institución pertenece, decir qué tipología de artículo. Igual, bueno, yo esto se los mando, pero son como datos como muy importantes que no pueden faltar. El nivel académico que uno tiene, el resumen en inglés y en español. Esto es pues muy importante por lo que les comentaba pues, que es como una puerta para las bases de datos, y es muy importante también porque muchas veces, como hay tanta bibliografía, lo que la gente hace es solo leer el resumen, y si un resumen no está bien hecho, ya puede que el artículo esté muy bueno, pero ya se pierde, ¿no? Ese es como el gancho. Entonces uno tiene que tener un resumen muy concreto, que tenga las palabras clave del artículo y que uno pueda decir, esto fue lo que hice, así lo hice y esto fue lo que resultó de lo que hice, ¿no? Entonces, esto es como una puerta de entrada importante. Tiene que tener palabras clave en español y pues en inglés también. Entonces, las palabras clave también. Muchas veces algunas disciplinas tienen tesaurus, que dicen como es como una guía para que usted, pues, las palabras clave y están como los términos como formales de la disciplina. Otras veces no. Algunas veces la revista dice, bueno, las palabras clave deben salir de tal tesaurus, entonces pues hay que hacer como caso a eso, pero si no, pues lo importante es uno ponerse en el papel de cuando uno busca en la biblioteca, uno con qué palabras clave busca, es lo mismo, ¿no? Uno como autor decir, bueno, ¿cómo quiero que me encuentren si la persona busca tal? Es muy importante porque también es una clave de visibilidad que uno va a tener en los buscadores donde hay millones de documentos, entonces hay que ser como muy certero, y muchas veces puede uno también como asesorarse, por ejemplo, de bibliotecarios, que ellos pues son expertos en eso, ¿no? Para que le miren a uno si uno puso las correctas. Un sistema de citación unificado, lo que les decía, el primer filtro, que es aspectos formales. Por último, es muy importante que ustedes siempre se pongan el nombre igual, ¿no? Porque uno a veces pone Alejandra Hurtado Tarazona, luego Alejandra Hurtado T, luego A. Hurtado Tarazona. Y eso, ¿qué es lo que hace? Que uno quede como miles de personas y no unifique, y los sistemas, ya sea Google Scholar o Easy o Scopus, no sepan que uno es uno, ¿no? Entonces la citación queda dispersa y no. Entonces, si uno empieza publicando como Alejandra Hurtado Tarazona, siempre publique así, siempre, en todos lados. O lo que hacen muchas personas, como en otros lugares no se usa como nosotros, que son los dos apellidos, lo unen con un guión. Entonces, Alejandra Hurtado guión Tarazona. Eso es lo que más se usa, entonces como lo más recomendable. Y bueno, lo del plagio, que es muy importante. Y ya por último, ya voy a terminar. Ya voy a terminar. Usted continúe. ¿Sí puedo continuar un poquito? Sí. Bueno. No, lo del plagio es importante, cosas como, por ejemplo, este es un ejemplo, porque una persona pues cometió plagio por X, puede ser por un descuido, y lo ponen en la página así, ¿no? Como que la persona, ya un investigador que uno esté buscando y le sale por qué fue y por plagio y todo tachado así, entonces pues uno dice, no, porque ya uno, o sea, toda la
imagen del investigador se cae y puede ser por cosas muy pequeñas. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con lo que llaman el autoplagio. Si yo voy a usar, por ejemplo, yo estaba haciendo mi tesis de doctorado y yo me sirve algo que yo misma escribí en la tesis de maestría. Sí puedo usarlo, pero tengo que citarme a mí misma. Yo no puedo copiar y pegar. No puedo porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi tesis de maestría, por ejemplo, ya está en un repositorio institucional. Puede que no esté publicada como un artículo, pero las instituciones suben a la web como en los repositorios y eso ya está en internet, ¿no? Entonces, un software antiplagio lo reconoce y puede que sea yo, uno dice, pero pues si era yo. No, eso también es plagio, entonces hay que tener mucho cuidado con eso y uno se cita a uno mismo como si fuera otro autor, igual Hurtado, 2015, tal, igual. Hay que tener mucho cuidado si uno utiliza imágenes, tablas, textos, fotos. Esto también es susceptible de plagio. Entonces, uno no debe manipularlas, o debe manipularlas lo menos posible. Si uno las manipula, en el pie de foto debe ponerlo. Porque entonces yo agarré algo de un libro, pues un fotógrafo lo tomó, pero resulta que a mí me quedó muy clarito, y si lo cambio, eso es modificar un texto, o sea, un material que no es mío. Entonces, igual, toca tener cuidado con eso. Eso es más difícil, o sea, es decir, no es muy común que a uno le digan plagio porque aclaró un poco una foto. No, pero digamos que uno tiene que ser como muy como correcto con esas cosas y pues declararlo si uno lo hizo. Entonces, ¿qué hace que un artículo sea fuerte y publicable? Uno, que sea original, que yo esté aportando algo nuevo a la disciplina. Dos, un mensaje claro y útil. Ustedes han visto, por ejemplo, cómo escriben como los norteamericanos. Los estadounidenses que escriben muy claro, ¿no? Que es como yo voy a hacer esto, por ejemplo, contrario a los franceses, que son un poco, pues toda generalización sí, pero digamos que sí hay un estilo muy marcado, ¿no? O uno puede escribir, yo qué sé, como Derrida de Les cuando uno es Derrida de Les, pero mientras no lo sea, es mejor escribir mucho más a lo estadounidense, ¿no? Muy claro, o sea, ¿qué es lo que quiero decir? Párrafos no tan largos, y eso lo valoran también mucho porque es que si uno está en un ámbito que es como de la ciencia, la idea es que todo el mundo lo entienda uno y que la gente lo pueda utilizar y seguir el trabajo, no es enredar las cosas, ¿no? Entonces eso digamos que sí es muy valorado. Un mensaje claro y útil, una estructura lógica, que los lectores entiendan y utilicen la investigación para sus propios estudios, y una bibliografía completa y actualizada. Y esto también es muy importante. Es importante tener bibliografía, o sea, que se note que uno está a la vanguardia del tema, que uno está leyendo las últimas publicaciones. Entonces, una bibliografía que solo tenga referencias de hace 20 años y no tenga ninguna de ahora, ya los pares dicen, pero si hay un montón de artículos que están publicados en ICI en los Scopus nuevos, porque el investigador no las incluye. Entonces es conveniente también, digamos, como manera de estrategia, tener publicaciones muy actuales, y si se puede, esto ya también es una estrategia un poco que a veces resulta muy forzada, pero pues sí se puede, por ejemplo, citar una vez a la misma revista a la que uno está enviando, eso también le va a abrir uno mucho las posibilidades de ser publicado, porque eso pues les suma puntos a ellos, ¿no? Obviamente uno, pues la idea es hacerlo solo si uno de verdad le sirve. Hay gente que lo hace puro por, ¿no? Como por hacer la estrategia, y pues no es la idea, pero igual está bueno uno revisar de esa misma revista que le puede servir, y seguro pues como es relacionada con el tema, seguro habrá algo que a uno le sirva. Si uno la puede poner, pues aún mejor. Recomendaciones. Nunca enviar el mismo artículo a 2 revistas a la vez. Eso es prohibidísimo. Todas las revistas lo prohíben. Si encuentran que uno lo hizo, lo pueden vetar, y bueno, hay gente que ya es muy radical, entonces arman un lío gigante. Entonces nunca, solo a una. Me tocó esperar un año y tenerlo parado, pero toca, ¿no? O sea, pero después de un año después de ese año sí se puede. Cuando hayan rechazado. Exacto, no. Cuando uno ya tenga la garantía de que lo rechazaran. Mirar también, hay algo que se llama periodos de embargo. Si yo publico en una revista, tengo que ver el periodo de embargo, que quiere decir, digamos, hay unas que no tienen, y uno puede hacer con su artículo, mientras diga que lo publico ahí, uno lo puede poner, yo qué sé, en Facebook, en o sí, utilizarlo para otras cosas, utilizar un extracto en otro artículo. Pero si tiene periodo de embargo, uno lo tiene que dejar quieto, que es un año, por ejemplo. Entonces, ese año, mi artículo es solo de la revista y yo no lo puedo tocar. Después de un año ya lo puedo volver a manipular, entonces hay que leer eso. Pero muchas no lo tienen en general. Bueno, evaluar el área de conocimiento, evaluar las revistas, lo que ya vimos, y ser claro para aumentar las probabilidades de publicación. Tomar referencias actualizadas, hacer un estado del arte antes de escribir para ver si el artículo es un aporte nuevo. Bueno, igual eso uno lo hace como en etapas previas de la investigación.
Otra cosa, no confiarse del corrector de estilo. Muchas revistas, pues la mayoría tienen una fase de corrección de estilo, pero es difícil que uno, si no lo tiene muy bien escrito, llegue a esa fase, ¿no? O sea, si de una la persona que está haciendo lo de los requisitos formales ve que no está perfectamente escrito, es muy probable que lo rechacen. Entonces, si uno sabe que no escribe tan bien, si uno puede enviarlo antes a un corrector o a alguien que sepa escribir y le haga un favor o algo así, pues es muy importante y no pensar como, pero pues como la revista tiene corrección, pues no, porque es muy difícil que uno llegue a esa fase. Si no, lo tiene muy bien. Escoger la revista adecuada y obedecer a las pautas para el autor. Pues ya. Vamos a hacer eso. Sí, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, pues muchas gracias. Igual pues yo les mando estos, ¿cierto? No, igual esto queda grabado. Bueno, para volver a perfecto. ver. Eso. Y cualquier cosa, pues me escriben. Muchas gracias. Bueno. Muy amable. Con gusto.